Bueno, Robert, gracias por estar aquí, gracias por estar en otra charla. Ya sabes que la gente te espera encantada. No te vamos a presentar ni nada porque eres nuestro rockstar del despertar. Bueno, contarles, así que bueno, gracias por estar aquí. Voy a contarle un poquito a los que están por aquí que tuve el placer por fin de estar con Robert en presencia porque compartimos allí un retiro en Montserrat y bueno, para todos los que lo siguen, además de toda su sabiduría, es un ser maravilloso con mucho sentido del humor que a mí me encanta y resueno con eso mucho. Así que la verdad que lo pasamos bárbaro, Robert. No sé cómo, sé que tú también hacía mucho que no estabas en presencia, ¿no? Con la gente. Eh, Sí, sí, claro. Es que desde que empezó todo esto en marzo de 2020, pues realmente he tenido muy pocas actividades presenciales, alguna en el máster de uh, Borja Vilaseca, pero ya en Cosmograma ninguna, todo lo hemos hecho a distancia. Por eso era como la primera vez que he salido después de ya ser más o menos famosillo por YouTube. Entonces fue bastante impresionante. sí, sí, ¿no? Robert quería ir de un lugar a otro y demoraba una hora en llegar porque, bueno, toda la gente quería saludarlo y hablar una palabra. Bueno, Robert, sabes que yo hemos compartido ya otras charlas en YouTube y siempre me gusta así como tocar algunos temas especiales, ¿no? Contigo, que compartes muchas cosas. Pero bueno, hoy yo quería empezar con el empoderamiento. Bueno, esa conexión, ¿no? Con nosotros, con nuestra intuición, con nuestros dones, con atrevernos a canalizar, atrevernos, ¿no? Entonces, que nos hables un poquito, ¿qué es para ti el empoderamiento? ¿Cómo se inicia? Y en todo caso, si quieres compartirnos, ¿cómo fue tu propio camino, ¿no? Bien, hay un tema que me gustaría empezar, que siempre es el tema más semántico, y es darnos cuenta de que las palabras poder y las palabras control, que son necesarias para este proceso, tienen casi siempre dos connotaciones negativas. Pues cuando alguien habla de empoderarse, ya tiene connotaciones negativas porque piensa que el poder es intentar gobernar a otros, que es intentar manipular a otros o que es intentar mentir a otros. Lo mismo que el control. Lo confunden con querer controlar las cosas de fuera cuando es necesario controlar cosas de dentro. Entonces, claro, si ya empezamos desde la base que tenemos pervertido el concepto, cuando alguien invoca el poder personal, ya genera una distorsión interna. Entonces, nunca vas a sentir poder personal si estás teniendo contradicción interna o distorsión con lo que significa ese concepto. Entonces, tenías que utilizar otros. Hay personas que no les gusta decir, tengo que controlar la respiración. No, controlarla no, porque piensan que control automáticamente es negativo. Digo, el control no es negativo. El problema es controlar a otros. Entonces, ¿cómo empieza? Primero desde la semántica, asegurándome que cada palabra que uso he comprendido bien el significado y he integrado un significado propio. Porque si no tengo un significado propio consciente, tendré un significado agregado inconsciente. Entonces, el primer paso para todos es darme cuenta de lo que hay en mi mente. No puedo empezar un camino si no encuentro o no entiendo el camino que ya llevo recorrido. Por eso primero es de construir lo que ya tengo. El camino del poder personal es precisamente eso, entender el mundo en que vivimos, entender el mundo que tenemos dentro y empezar a construir a partir de lo que hay dentro, afinando, redefiniendo todo lo que ya está. Porque al final no se trata de agregar demasiadas cosas nuevas, sino de empezar a usar las que ya tenemos. Por eso cuando miramos en astrología nuestra carta natal, digo, vale, pero ¿cuál es tu inclinación básica? ¿Qué es lo que ya haces? Esto, pues bueno, empieza a construir a partir de lo que ya haces. Eso es lo que he hecho en mi vida. Digo, a ver, ¿qué es lo que de manera natural sale en mí? ¿Qué es lo que me mueve? Independientemente de los juicios de valor que la sociedad tenga respecto a esos conceptos. A mí me interesa el poder personal, no el poder sobre los demás, no manipular a otros, no conseguir cosas a otras, pero el poder sobre mí mismo, tener autodominio, dominar mis emociones, mis pensamientos, sin reprimirlos, sino ser capaz de saber apretarlos o activarlos a voluntad o desactivarlos a voluntad, eso es lo que me interesa. Tener un control real sobre uno mismo, sobre la respiración, sobre los pensamientos, sobre el cuerpo físico. Entonces, se tiene que empezar desde allí. Se tiene que empezar desde trabajar de esos conceptos. Lo mismo que significa la lucidez, qué significa la alegría, qué significa la felicidad, qué significa el optimismo. Claro, normalmente el optimismo se confunde con ingenuidad, con idealismo de una persona que tiene poco conocimiento. Entonces,
nos damos cuenta de que las personas, la mayoría, no pueden integrar la parte beatífica de estos conceptos porque tiene integrados conceptos peyorativos sobre esas mismas palabras. No sé si te he respondido o me he ido un poco Sí, lejos. no, genial, y me encanta, porque yo, bueno, desde estos tips de magia que a veces comparto, digo, poner en las palabras nuestra propia verdad, ¿no? Y es lo que tú dices, o sea, bueno, redefinir qué es para ti, incluso otras que están por ahí muy devastadas, como el dinero, la abundancia, la economía, la paz, la luz, poner nuestras propias palabras. Así que me encaja perfectamente y me parece perfecto como inicio. Siguiendo con esto del empoderamiento, veo a muchas personas que a lo mejor tienen experiencia, o sea, empiezan a ver algo, empieza a llegar información, empieza a lo mejor a tener un sueño lúcido, pero llega como la duda, ¿no? Sí, pero no sé si lo hice, si me lo inventé, sí. Y acá yo veo como dos reacciones, o que de alguna manera, a ver si tú coincides o qué nos puedes decir. Esto es a veces por miedo, ¿no? Miedo a miedo a tomar ese poder personal, o de alguna forma pereza o necesidad que me lo valide alguien de afuera, ¿no? Y entonces voy a ese maestro, a ese chamán, no, pero que me lea él las cartas, o que me haga él, o que me diga él la canalización, ¿no? ¿Qué piensas? Creo que es una mezcla de las dos, o sea, las dos son verdaderas y creo que la segunda deriva de la primera. Es decir, que la pereza viene de un miedo. Lo que pasa es que ese miedo es algo muy profundo y normalmente no es un miedo a la experiencia en sí misma, sino a una serie de consecuencias que se derivan de la experiencia. Normalmente no tenemos miedo a una cosa en concreto, sino a toda la constelación de factores que hay alrededor. Quiero decir, por ejemplo, la experiencia en sí misma de tener un viaje astral o tener un sueño lúcido en sí misma es neutra, no tiene nada de malo, ni de peligroso, ni de más. Pero el problema es, tengo que asumir una serie de responsabilidades, por ejemplo, para poder repetir esas experiencias. O sea, a veces puedo tener una accidentalmente, pero si quiero tenerla regularmente, realmente tengo que hacer cambios en mi vida. Tengo que adecuar mi atención, tengo que entrenarme, tengo que adiestrar mis emociones. O sea, en definitiva, tengo que cambiar cosas en mi vida y a lo mejor tengo miedo a cambiarlas. ¿Por qué? Porque me supone tener que hacer renuncias, me supone tener que enfrentarme a personas, me supone tener que dejar de hacer cosas que a lo mejor estaba haciendo o que me cuesta dejar. Entonces, todos los miedos importantes son indirectos, no son directos. Por eso cuestan tanto de identificar. Porque tú no tienes un miedo consciente hacia una cosa, sino a una derivación, que es lo que está pasando estos días. Las personas no son conscientes de a qué cosas tienen miedo, por eso entran en bloqueo. El bloqueo es una manera de decir estoy sobrepasado de estímulos y el inconsciente tiene tanto poder que no soy capaz de vislumbrar. Entonces, lo que suele pasar en este caso es que la persona ni siquiera sabe a qué tiene miedo. Normalmente no tiene miedo a que le pase nada ahí fuera, ni a las entidades, ni a ninguna de las historias que ha escuchado. Tiene miedo a otras cosas que ni siquiera comprende. Por ejemplo, el hecho de no voy a poder comentar con nadie estas experiencias. Y si las comento, me van a tomar por loco. Y si me toman por loco, eso significa exclusión social. Eso suele estar detrás de casi todas las cosas. La gente dice con orgullo, me da igual lo que piensen los demás. Digo, qué mentira más grande y más gorda es esa. Claro que te importa. Tal vez no te importe la opinión de todo el mundo, pero sí de algunas personas en concreto. Y sí de las consecuencias que eso tiene, ese oprobio social o ese desprecio social por no formar parte de un grupo de personas. Por eso, para empezar, hay un miedo cerval a todo aquello que no tenga una aprobación académica y científica. En consecuencia, defender que he tenido una experiencia de viaje astral me supone estar en contra del paradigma científico, que es el paradigma hegemónico y el que ostenta el poder social. Con lo cual, aunque no lo sepa, hay unas reminiscencias de si yo empiezo a comentar viajes astrales, esta persona que yo conozco, que es una persona rígida con la ciencia, me va a mirar con desprecio y va, a partir de ahora, a desautorizar cualquier opinión que tenga sobre cualquier asunto. Por eso es lo que suele estar debajo de la superficie. Un principio de autoridad camuflado en la opinión de alguien a quien tú consideras importante, que te va a repudiar en cuanto empieces a expresar en voz alta esas experiencias que has tenido. Sí, y como tú dices, ese miedo a ser expulsado de la tribu que nos viene ancestral, ¿no? Y que claro, si nos expulsaban, quizás moríamos de hambre o nos atacaba el Exacto. león en el medio del bosque y todo eso. Pero además de esto, ¿por qué crees tú que
a veces necesitamos tanto, o sea, porque no solo en viajes astrales o sueños lúcidos, hay personas que me escriben a mí que a lo mejor empiezan a ver cosas, a ver la energía aquí de día, ¿no? O a interactuar, bueno, con esos otros planos que sabemos que nos rodean, pero necesita siempre esa como aprobación de la afuera. Bueno, por un lado, por todo esto que tú dices, pero ¿por qué nos cuesta tanto conectar con ese poder personal? O sea, ¿es que lo tenemos realmente muy olvidado o hay algo más? A ver. Bueno, yo creo que todo tiene que ver más o menos con lo mismo. Es decir, te puedo explicar, yo cuando empezaba con la astrología, cuando empecé a tener debates con gente que era escéptica, lo primero que me llamaban era estafador, me llamaban estafador, charlatán. Entonces, claro, eso es un estigma. Entonces, una parte de ti quiere demostrar que no eres un charlatán. Digo, no, yo sigo un método, soy riguroso, esto lo he aprendido, tiene una lógica. Entonces, en todo caso, puedo estar equivocado, pero no estoy engañando a la gente. O sea, puede ser que mi práctica, pues, por lo que sea, porque soy idiota o soy torpe o soy ignorante, no esté bien afinada. Pero desde luego yo me lo creo lo que hago. Pero claro, eso, ten en cuenta que lo tiene casi todo el mundo introyectado en muchas cuestiones, y sobre todo aquellas que no son científicas. ¿Por qué se busca la aprobación? Porque tenemos interiorizado que la aprobación es la única manera de validación. Todos hemos pasado por la escuela. Por mucho que yo crea que mi examen es el mejor, es el profesor el que me lo tiene que validar. Por mucho que yo crea que soy el mejor de la clase, alguien lo tiene que validar, alguien te tiene que votar como delegado o lo que sea. O sea, siempre hemos estado recibiendo la aprobación de los demás como método de validación. Y es más, cuando una persona se autovalida a sí misma, ¿qué recibe? Rechazo por vanidoso, rechazo por soberbio, rechazo por creído. Entonces, cuando una persona se empodera, piensa que tiene que pedir perdón por decir, perdón, que creo que esto se me da bien, pero no soy yo el apropiado para decirlo, son los demás los que tienen que decirlo. Entonces, no estamos acostumbrados a ejercer el poder personal y todos los intentos que tenemos de ejercerlo nos llevan de manera natural estigmas sociales, soberbia, vanidad, petulancia, todo ese tipo de calificativos que nos hacen pensar, cuidado, yo no soy nada de eso, yo soy muy humilde, soy el campeón de los humildes, el mejor humilde de todos. Es decir, estamos siempre con esa cuestión y por eso buscamos la aprobación social. Lo mismo, alguien empieza a ver algo, empieza a tener visiones, empieza a tener clarividencia, una canalización, y ¿cómo no sé que me lo estoy inventando? ¿Cómo no sé que eso no es un defecto visual? Porque alguien me puede decir, no, tú eres un falso vidente, no, tú eres un falso clarividente, tú te lo estás inventando todo, tú realmente solo buscas fama y seguidores y quieres agasajarte el ego. Eso lo hemos escuchado miles de veces. Entonces la persona está asustada porque no quiere ser estigmatizada socialmente. Creo que eso es el punto fundamental por la que las personas, la mayoría, ese MK Ultra que hemos recibido todos, viene en parte por eso, por todo ese estigma que está completamente introyectado y en nuestro inconsciente bien grabado. Por eso no es una cuestión inherente, es una cuestión adquirida. Por eso los niños pequeños, especialmente los 4 o 5 primeros años, no tienen ese problema. Es después, esto se les genera y están todos asustados, acojonados por las represalias. Así es, yo le llamo ese ladrón que tenemos dentro, ¿no? También que te roba autoestima, te roba confianza, o sea, en cuanto pasa algo, ese ladrón te dice, no, pero como tú dices, no eres tú, pero te lo habrás inventado, o qué va a decir el otro. Robert, ahora estamos, bueno, o por lo menos todos los que estamos aquí creemos o sentimos que estamos en un proceso de pasar a otra, llamémosle a la quinta dimensión, llamémosle a otro tipo de vida, otra línea temporal, no sé. Por un lado, yo entiendo que este empoderamiento es necesario, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú que podemos desde aquí alentar o dar algún tip para que todos tomemos ese poder personal? Y por otro lado, ¿qué herramientas desde, por ejemplo, desde la astrología o qué otras tú mismo has usado para justamente darte esta confianza, ¿no? O esta seguridad, o esta, bueno, o vencer en todo caso esa esfinge que es el otro, el que me va a criticar, el que me va... ¿Qué podemos, compartir sobre esto? Lo principal es entender que se nos ha educado todo el rato para considerar que lo único verdadero es el mundo externo a nosotros, o sea, el mal llamado mundo objetivo. Y tenemos que empezar a honrar el mundo subjetivo. O sea, yo no puedo encontrar la verdad afuera,
Todas las verdades de fuera realmente son relativas. Se nos ha hecho creer que la verdad de fuera es la verdad científica, los hechos, y la verdad subjetiva es algo vaporoso. Sin embargo, si yo siento ira, esa ira es real. Si yo siento miedo, ese miedo es auténticamente real. Es verdad, puede ser que el estímulo que está afuera sea ficticio, pero mi miedo es real, mi amor es real, incluso aunque el otro sea un imbécil. Entonces, los sentimientos que tenemos son verdaderos, aunque estén incluso inspirados en cosas externas falsas. Entonces, ¿cómo se consigue el poder personal? Empezando a fiarte de lo que sientes, de lo que piensas y sobre todo de lo que intuyes. ¿Cómo diferencio lo que siento de lo que intuyo? Lo que intuyo es algo mucho más profundo, mucho más estructural, mucho más duradero y se extiende, como decíamos, en el tiempo. Lo emocional o sentimental no deja de ser algo pasajero. ¿Sirve? ¿Funciona? Sí, pero tengo que empezar a escuchar mi propia brújula. ¿Qué es lo que quiero en la vida? ¿Qué es lo que quiero respecto a tal o cual persona? ¿Qué es aquello que desafía con mis pensamientos aparentemente racionales? Y digo aparentemente racionales porque lo que llamamos normalmente racionalidad o razonamiento suelen ser ideas que son prestadas de los demás, cosas que les han pasado a otras personas. Digo, es que si pienso con lógica, lo único que estoy haciendo es comparar con experiencias de otros o con aparentemente experiencias o lecturas o conocimiento adquirido desde fuera, pero no estoy pensando en el conocimiento interno. Uno empieza a canalizar y empieza a recibir información cuando empieza a creerse aquello que siente y que ve. Yo genero una visualización y empiezo a darla por cierto, empiezo a darla por verdadero. Y cuando empiezo a darla por verdadera, las imágenes empiezan a llegar cada vez con más fuerza, con más nitidez, con más claridad y con más elocuencia. Cuando además voy interactuando con esas imágenes y con esos pensamientos, el flujo de información cada vez es más fuerte. Sin embargo, si yo entro en duda y pienso, esto me lo estoy inventando, esto no sirve para nada, estoy perdiendo el tiempo, las imágenes paran. Con lo cual empieza a creerte tu mundo interno y no intentes, para empezar, buscar información objetiva, es decir, externa, que lo corrobore. Empieza solo contigo mismo, con tu estado de ánimo. Empieza a crear verdades solo aplicables a mí. No busco nada universal, solo busco aquello que sea para mí. Y poco a poco voy ensanchando ese mundo. Busco cosas que sean aplicables en mi vida pequeña, en mi vida privada. Primero en la vida conmigo. Luego ya empiezo a ensanchar vida con los demás. No empiezo por lo más difícil, empiezo por lo más fácil, a trabajar sobre mis estados de ánimo, sobre mis pensamientos, sobre mi salud, sobre mi fuerza física. Después, relaciones más íntimas y más cercanas, luego relaciones con desconocidos, luego eventos, luego atraer abundancia, luego atraer lo que haga falta y luego finalmente cambios hacia el mundo y verdades universales. Pero empiezo siempre en la escala más íntima, la más pequeña, que es yo conmigo. ¿Puedo empezar a entrar en mi espacio interno como si fuera un laboratorio y empezar a mezclar pócimas? A ver qué sucede. Cuando eso lo empiezo a hacer, digo, ¿qué pasa si mezclo una cosa con la otra? ¿Qué pasa si intento ir a una vida pasada? ¿Cómo lo haría si ya lo supiera? Pues me imagino, entro en una puerta y voy a mi 11ª vida. Voy para allá y a ver qué me viene. Y me lo creo. Y juego a creérmelo. Y cuando juego a creérmelo, la información fluye a borbotones. Cuando empiezo a dudar, la información se para. Entonces tengo que aplicar, entre comillas, cierta credulidad, que realmente es cierta confianza en lo que emana de mí. Y luego, cuando haya que poner algo en contraste con lo de fuera, lo pondré a prueba 1000 veces. Pero primero, para que llegue la información, tengo que entrar a saco. Luego esa información la pondré a prueba de la manera que haga falta. Pero para que llegue, no puedo poner filtros. Me parece genial. Y Robert, justamente para, bueno, imaginemos a alguien, ¿no?, que está empezando a sentir estas canalizaciones, como tú dices, bueno, tengo que confiar, tengo que conectar, tengo que sentir, o sea, primeramente como creerme a mí misma, ¿no? Poner esa verdad. ¿Te parece bueno, por ejemplo, utilizar herramientas como un péndulo, una carta, un tarot? O sea, lo que yo le llamo desde la magia como señales, ¿no? O esa comunicación con el inconsciente para que me dé, por ejemplo, un acierto si yo necesito como esa validación para mí mismo o esa seguridad. ¿O has utilizado tú este tipo de cosas, por ejemplo, como oráculos? Sí, las he probado, aunque prefiero hacerlo a pelo, o sea, prefiero hacerlo sin ningún tipo de instrumental. O sea, tengo espejos de obsidianas, hasta la bola de cristal típica, péndulos, tengo todo tipo de gemas. O sea, lo he probado para ver exactamente qué relación se genera con eso, qué tal está. Y como soporte proyectivo está bastante bien, o sea, que puedes utilizarlo y funciona. Aún así, creo que la introspección e indagación con uno mismo
es mejor, es más práctica y por supuesto es más estable. Porque te imaginas tú solo en medio del desierto, sin ningún tipo de instrumental, hostias, no quiero depender del péndulo, no quiero depender de nada. Que si lo tengo lo puedo usar, pero si puedo no depender de nada, mejor. Lo mismo con las sustancias, hombre, pues lo ideal es que hagas todo sin ningún tipo de sustancia nunca. Si un día, Exacto. en casos muy graves, lo quieres utilizar, vale, pero que no sea esa la base, que eso sea simplemente un soporte. Lo mismo, el que quiere pelear con armas, bueno, mejor primero empieza a pelear con los puños y luego si quieres te pones armas, pero primero aprende a ser lo más autosuficiente posible. Entonces, todos los instrumentos son buenos, todos sirven, todos pueden ser, en un momento una varita mágica te puede servir, pero lo ideal es que aprendas a hacerlo sin nada más. Porque si no, al final acabas dependiendo de las herramientas. Incluso cualquier herramienta puede generarte una dependencia. El tarot, venga, te puedes preguntar la misma pregunta al tarot 800 veces. Digo, bueno, una vez preguntas, punto. Al péndulo le preguntas una vez, pero nunca vuelvas a hacer la misma pregunta 2 veces, retorciéndole, cambiando un poco el sujeto. Digo, no me jodas, no. La misma pregunta ya te la han contestado, te aguantas con eso. Porque cada vez que le haces la trampa al oráculo te va a engañar. Y lo mismo con una canalización. No hagas la misma pregunta 800 veces. Quédate con la primera y luego cuando todo se haya comprendido, si quieres, pide un comodín más, un matiz más. Pero con una tirada suele ser suficiente. Coincido, es que a veces justamente tenemos tanta desconfianza en nosotros mismos que queremos como distorsionar ese oráculo, ¿no? Y Exacto. coincido también contigo que finalmente son como muletas para aprender a caminar, ¿no? O sea, puedo usarla para tener más confianza, para sentir, bueno, que si lo que yo canalicé a lo mejor a través de una carta me sale también, ah, bueno, confío más en mí misma, pero finalmente, o un cetro que si quiero recuperar, empoderarme, a lo mejor si Exacto. golpeo, ¿no? Con una vara contra el piso, siento más mi poder, pero finalmente después tenemos que soltar todo eso para A veces caminar. viene bien cuando tienes que hacer un trabajo que es muy potente, que es muy complicado, entonces utilízalos todos. Imagínate que quieres hacer una sanación que es muy complicada, pues entonces, como sé va a ser difícil, utilizo todo lo que tengo a mano. O sea, si tengo tiempo y me lo voy a tomar muy en serio, entonces todos esos soportes instrumentales son amplificadores de potencia, sea la varita mágica, sea el péndulo o lo mismo. Según la dificultad de la cuestión, pues voy a intentar añadir más elementos. Y todo eso te viene bien. El tema es no depender de ellos. O sea, que yo pueda espabilarme en mi día a día sin ningún tipo de instrumental. Pero si eventualmente me pueden servir bien para una acción puntual, los voy a utilizar, por supuesto. Lo Claro, mismo si yo que, me siento, no, no, di. no, lo mismo que si quiero tener, mira, esta noche necesito tener un viaje astral para conseguir tal o cual cosa, entonces utilizaré todo lo que esté a mi alcance, todos los inciensos, aceites esenciales, todas las piedras, los perfumes, lo que haga falta, todo a la vez, porque sé que estoy incrementando la probabilidad de éxito. Pero si no, cada noche no voy a utilizarlo todo. Es absurdo, hay Claro. un momento que no puedes, porque yo que sé, estás en un hotel o estás fuera, no tienes que ir con todos tus cachivaches encima, no puedes depender de ellos. Pero en algún momento puntual está bien que los utilices, también para ver la diferencia. Claro, claro. Sí, o para, si me siento más poderoso rodeado de mis cuarzos, me pongo mis cuarzos, ¿no? Si me siento que voy a conseguir más eso, si pongo, no sé, mi símbolo bajo la almohada o si hago tal cosa, por supuesto, son, como tú dices, bueno, herramientas o instrumentos, mejor dicho, que si nos van a potenciar, bienvenido seas, pero no entregarles el poder, ¿no? Al final volvemos al principio, no entregar el poder a lo de afuera, que no voy a poder ver mi realidad si no tengo esa bola de cristal o si perdí mi tarot, ¿no? Ya perdí mi poder, ¿no? Bueno, es así. Robert, compartimos, la gente ya sabe, en un grupo, bueno, esas experiencias que hacemos de noche, estos viajes, y en el último mes yo tuve la oportunidad de ver 2 veces la Tierra como desdoblada, ¿no? Como dos mundos. Y encontré el otro día que tú en el canal de este chico, de este muchacho Carlos María Domínguez de Argentina, que ahora te hizo un reportaje, y tú hablaste de lo mismo. Y bueno, me gustó mucho la coincidencia porque habíamos varios percibido eso. ¿Cómo piensas tú que se está dando o por qué vemos esta Tierra desdoblada desde el astral o cómo te imaginas que está haciendo ese proceso? Claro, esto es el equivalente a cuando nosotros nos desdoblamos energéticamente, lo que sucede es que nuestro cuerpo físico genera una especie de mitosis, o sea, nos reproducimos y nuestro cuerpo energético se separa, o cuerpo astral se separa del físico. Pues la Tierra hace lo mismo.
Entonces, lo que estamos viendo es cómo se separa, es como si la Tierra hiciera un viaje astral. Entonces, se está separando y el cuerpo energético está tomando conciencia propia. Eso significa que las personas que energéticamente sintonicen con ese cuerpo más sutil de la Tierra podrán bascular hacia allí. En tanto que los que únicamente sintonicen con la parte física de la Tierra se quedarán en esta Tierra física. O sea, aquí el juego es, ¿eres capaz de captar la Tierra sutil o solo captas la física? Por eso el proceso de ascensión y todo lo que intentan las élites oscuras es intentar que cuanta más gente se quede en la Tierra física, porque en la Tierra física, con este cuerpo, somos muy fácilmente manipulables. Pero en un cuerpo de quinta dimensión, las élites negativas no pueden hacer nada, por lo menos las élites negativas que aplican sobre este plano. Allí hay otras muy distintas y también mucho más livianas en cuanto a las molestias que pueden suponer. Pero en cualquier caso, lo que está sucediendo es eso, que se está desdoblando la propia Tierra y por eso la podemos ver duplicada y ahí es donde vemos este proceso de ascensión. Y poco a poco empezaremos a vivir en las dos simultáneamente. De hecho, ya lo estamos, pero estamos captándolo poquito a poco. Notamos un despertar espiritual, pero habrá muchos momentos que estaremos en las dos. Y a lo mejor por las noches ya no vamos al astral de cuarta, vamos siempre a la quinta. Y entonces cada vez nos hacemos pues ciudades allí, tenemos poblados allí y estamos a lo mejor durante las noches y recordamos perfectamente todo lo que ha sucedido en ese espacio. Pero luego volvemos aquí arrastrados hasta que hay un momento que no volvamos. O sea que tú lo ves como que va a haber un momento de transición donde vamos a estar como yendo y volviendo. Ah, no lo había pensado así, no lo había pensado así. Bueno, Robert, y para esa famosa ascensión o poder realmente vibrar, además de, bueno, yo opino personalmente que tenemos un poco, bueno, que justamente sacar la atención de este cuerpo, ¿no? Al que le damos un valor demasiado exagerado. Pero, ¿qué dirías tú que podemos, o sea, cuando se habla, bueno, eleva tu vibración, eleva, por ejemplo, yo soy mi frase es que la evolución nos encuentre riendo, ¿no? Y bueno, No. y ya dije que descubrí que tú también compartes con muchísimo humor. O sea, ¿crees que esa parte, por ejemplo, de tomarnos esta evolución, si se quiere, no tan en serio, cómo es esta? A ver, ¿qué puedes tú decirnos de esto de elevar la vibración? Que no sea solo, bueno, meditar y cosas que ya sabemos, ¿no? Técnicas que quizás, bueno, Claro. es lo que más difundido. Fíjate la connotación, ¿no?, que tiene tomarse algo en serio o ser una persona seria, se toma como equivalente a ser una persona rigurosa, una persona formal, una persona que realmente lo que dice tiene validez. Mientras que tomárselo a broma es precisamente ser una persona irresponsable. Por eso también Volvemos a las palabras. volvemos a las palabras, es otro anclaje negativo. Entonces, claro, yo quiero ser una persona seria, entonces no me río. Entonces no hago bromas con lo que considero cosas importantes. Digo, no, yo hago bromas con lo que considero importante, con lo más sagrado, con mi propia vida, con la vida de todo el mundo. Hago absoluta broma, porque es desde ese lugar vibratorio que soy más ágil, que soy más rápido y sobre todo tengo mucho menos miedo. Claro. Cuando nos reímos no tenemos miedo, es prácticamente incompatible. Por eso se dice que hacemos una broma para romper el hielo, para romper la tensión, porque realmente cuando estás riendo el miedo no cabe. Y de hecho es más fácil reír que estar alegre. La alegría es una connotación más alta, pero claro, no es tan fácil de invocar la alegría. En cambio, la risa es relativamente sencilla. Hacemos una broma en cualquier momento, te rompe completamente el circuito energético que tienes y te colocas en una vibración más alta automáticamente. Y la felicidad ya es una escala mucho más alta. Pero claro, la gente habla, hay que vibrar en amor universal. Digo, ya, pero esto es muy complicado. Claro que es lo ideal. Es como decir, lo ideal es estar con la mente completamente en blanco 24 horas. Digo, ya sé que ese es el ideal, coño, pero, joder, no lo vas a conseguir tan fácilmente. Eso es querer empezar la casa por el tejado. Tenemos que ir empezando por los escalones. Entonces, la risa, el tomarse las cosas a broma, que no significa desconsideradamente, no significa ignorar los peligros, no significa no poner rigor en lo que haces. Tomárselo a broma significa estar en la mejor disposición actitudinal para evaluar una situación. Más lucidez, más alegría, más fortaleza de ánimo y, por lo tanto, más inteligencia. Entonces, los mejores tips es, ¿puedes realmente asumir las cosas con responsabilidad y tomándotelo a broma? ¿Eres capaz de hacerlo? Tomarte la vida como si fuera un juego, o mejor, un videojuego.
donde no pasa nada, donde realmente tenemos vidas ilimitadas, donde no hay nada real que perder. Todo está por ganar. El problema es cuando tú te has creído que lo que vas a perder es muy serio y es muy importante y que se pare el mundo y nos callemos todos, porque entonces lo único que estás haciendo es complicar el problema. Ese problema que tienes lo estás complicando, lo estás haciendo más difícil, menos digerible y por lo tanto vas a ser menos rentable o vas a tener menos rendimiento para poder resolverlo. Entonces, el tip principal es, ¿eres capaz de tomarte a broma las cosas que haces? Y por broma no significa desconsideradamente, no, considerado, pero ponle humor, como si fuera un puto juego. Es más, la mejor manera es, imagínate, esto que estás viendo ahora, conviértelo luego en una anécdota divertida. Entonces, si ya te imaginas narrándolo con cierta broma, enseguida pierdes la tensión. Me encanta, Robert, y coincido en lo del videojuego. Es más, yo a veces en algunas experiencias veo que esto realmente es un videojuego y estamos nosotros mismos ahí, ¿no? Con los controles. Y bueno, y hablando del videojuego, vamos a hablar un poco de los jóvenes ahora. Que bueno, tú has sido testigo del retiro mismo, ¿no? Estos chicos, chavales, como dicen aquí, tan jóvenes que... ¿Crees realmente que los jóvenes vienen ahora ya con un camino más fácil? Porque vemos tantos jóvenes súper despiertos que yo digo, bueno, ojalá hubiera estado yo así a los 20 años, ¿no? ¿Crees que ellos ya vienen con otro, bueno, con otro plan de vida, llamémosle, o no sé, algo así? Depende de la edad, es decir, los muy, 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 muy jóvenes, muchos sí, vienen sin karma, lo cual es una gran ventaja. O sea, los que tienen 7 años y menos vienen sin karma. Los que tienen 16, 20, 30, la mayoría sí que tienen karma y sí que tienen lecciones por cumplir. Y de que vienen más despiertos, algunos sí, algunos no, depende. Porque claro, incluso aunque una persona venga con una carga vibratoria alta, eso no te da instrumental para sobrevivir en esta dimensión. Es decir, por mucho que tú seas aquí una emanación de un maestro ascendido, tú vienes aquí y caes en todas las trampas como cualquier pardillo, porque no tienes instrumental para defenderte de las mentiras del sistema, que son mentiras de 2D y de 3D. Por eso, aunque tú vengas con una vibración de 9ª dimensión, encarnas aquí y juegas como el que más. Es más, puede ser que muchas veces te cueste sobrevivir al horror del mundo, a la injusticia del mundo, a la competitividad. Así que, en cierto modo, una persona, por ejemplo, de una vibración más baja, los primeros años se adapta mejor, está más preparada y dotada para luchar, mientras que el otro se come todas las hostias, piensa que los demás son buenos y, por lo tanto, es más susceptible de ser engañado. Por eso, lo que aparentemente es una ventaja evolutiva existencial puede ser una desventaja social y muchas personas índigo y demás sufren una barbaridad. Por eso, ¿qué consideramos como despiertos? ¿Más abiertos a la realidad espiritual? Puede ser que sí, pero si el entorno nos acompaña, muchos acaban extraviados, con drogas y demás. Por eso, este plano es muy, muy jodido de vivir. Entonces, es importante el apoyo que demos todos los adultos que estemos en posiciones de cierta autoridad educativa para normalizar esas temáticas, para que no suenen a algo extravagante, porque al final es lo que puede hacer que personas jóvenes nos entiendan, nos sigan y empiecen a interesarse por estos temas. Que no sea algo completamente elitista, oculto, críptico, a lo que nadie se quiere acercar por miedo a que me metan en una secta, cuando realmente la secta la conforma la mayoría de las personas que sigue el relato oficial. Robert, y ahora que decís, bueno, eso de venir aquí, bueno, me gustaría que hables un poquito más de esto, de cómo es venir sin karma, pero además, venimos aquí al videojuego y justamente, aunque tengamos los superpoderes en otras dimensiones u otros planes, acá el juego es de una determinada manera, ¿no? ¿Crees tú que nosotros mismos planeamos este juego? ¿Lo sientes así? Sí, claro. A ver, primero, ¿qué es venir sin karma? Significa venir sin tareas pendientes. Pero claro, que yo no tenga tareas pendientes no significa que tenga compromisos y metas futuras. O sea, las tareas pendientes del karma son cuestiones por resolver en vidas anteriores. Aún así, tú puedes nacer con una misión de cosas y objetivos que te has fijado para esta encarnación. Perdón, o sea que sin karma sería como, no venís con ninguna deuda, no tenés que pasar ninguna lección, ya aprobaste, venís para otra cosa. Ya estás aprobado, entonces tienes una misión, por ejemplo, de servicio, o una misión de ayuda a no sé quién, o una misión de me he comprometido a conseguir tal objetivo en relación a tal, pero ya no estoy cubriendo fallas, no estoy intentando resolver faltas pendientes, no tengo una deuda con unos o con otros. Ese es el tema. Entonces puedes tener una misión de sacrificio, una misión de ayuda o lo que sea, pero ya no hay nada por resolver.
Y de hecho, ahora mismo prácticamente todo el karma de la humanidad se ha quedado a cero. Me refiero al karma de cuestiones pendientes evolutivas. Eso no excluye el karma en vida que tienen las personas, especialmente los oscuros, para saldar y corregir todo lo que han generado. Pero si hablamos de karma pendiente de los humanos normales, la mayoría están a cero. O sea que estamos en un reset. Tenemos la Eso, gran esa es la gran oportunidad, digamos. esa es la gran oportunidad. Es decir, estamos a cero. Pero claro, eso no excluye, insisto, los compromisos al futuro. Es decir, karma es un ancla de tu pasado, una acción que tú hiciste cuyo efecto todavía no has vivido en su plenitud. Mientras que tenemos otro tipo de anclaje que son los futuros, que son las metas u objetivos. Yo me marco un propósito y entonces el futuro está condicionando mi presente. Porque si yo tengo la meta de perder peso, eso está afectando a mi dieta actual, por poner un ejemplo. O lo mismo, si yo tengo la meta de sacarme la carrera de arquitectura, pues eso afecta a mis hábitos actuales, que tengo que estudiar o hacer lo que sea. Pues ahora mismo, sí. Sí, sí. No, no, y en cuanto a esto que te decíamos de ese, ¿crees que nosotros, digamos, o sea, Robert, Gabriela, decimos, bueno, a ver, en esta vida voy a rendir esta y esta materia, así? Sí, sí, sí. Escogimos esas materias que son básicamente explicadas en términos energéticos, serían números. Quiero la lección del 97, quiero la del 124. Y eso tiene una matriz energética que tiene una serie de aprendizajes involucrados. O sea, si yo quiero aprender del número 35, por decir algo, eso es un número que tiene un aprendizaje. Entonces, para alcanzar la vibración del 35, a lo mejor es equivalente pues, a un comunicador creativo. Una persona que tiene un gran brillo a la hora de inspirar. O si tengo un 36, es una misión más de sanar con la palabra. O si tengo una visión del 38, por decir algo, pues vengo a ser capaz de ayudar a personas a transicionar de un lugar a otro, por ejemplo. Entonces, todos tenemos diferentes tareas numerológicas, también arquetípicas, astrológicas, que venimos aquí a encarnar. Y hay personas que son muy avariciosas y digo, yo me he apuntado a 25.000 tareas. Y ya naces estresado. Y quieres comerte el mundo con patatas y estás en el desayuno con prisa, como ya de un lugar a otros. Y hay otros que no, que se han tomado la vida con calma y se han puesto una asignatura. Y con eso tengo suficiente. Hay diferentes itinerarios. Cada uno se plantea el plan de estudios que más le conviene a esa alma en ese momento. Y sí, claro que hemos diseñado el juego. Lo que pasa es que hay muchos parámetros que están abiertos, que son variables y que dependen de nuestro libre albedrío. Y ese juego que hemos diseñado sería ahí, ese instante en que decidimos encarnar, que es la carta astral, digamos. O sea, ahí está esa ecuación de qué números elegimos. Un poco más expresado. o menos sí. Claro, también el nombre, también, bueno, la fecha de nacimiento numerológicamente hablando. Digamos que en la carta natal vendría a ser como el vehículo y avatar que hemos escogido ideal para esa misión, pero sigue siendo una elección. O sea, no está exactamente implícita la misión en la carta, pero sí que nos da una pista porque es el vehículo que tú has escogido para conseguir esa misión. Entonces, claro, en ese vehículo ya se intuye más o menos qué es lo que quieres conseguir, teniendo en cuenta para qué te has convertido así. Soy una persona impulsiva y de mando, pues seguramente tengo una misión relacionada con el mando, con la dirección, con tomar decisiones rápidas, porque ya he escogido una carta que tiene esas características, esas cualidades de un modo superlativo. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, no te leo los mensajes, Robert, porque son, ya sabes que son miles, ¿no? Pero todos te mandan aquí su cariño y sus cosas. Pero bueno, hoy vamos a seguir. Hoy no va a haber muchas preguntas porque vamos a desarrollar un tema. Yo sé que las van encontrando las respuestas en todos los videos que vas compartiendo, ¿no? Conectando un poco ahora con la astrología, bueno, por un lado, decirte si realmente estamos viviendo un momento astrológico que nos está dando esta posibilidad de hacer todo esto que venimos hablando, o sea, de vibrar más alto, de estar a cero, de poder pasar a la otra dimensión, o sea, nos está ayudando el momento astrológico. Totalmente, es decir, ahora mismo, por ejemplo, Saturno está en Acuario. Eso significa liberarme de cualquier tipo de carga o condicionamiento del pasado. O sea, la energía de Acuario siempre implica deshacer todos los condicionamientos. Por eso es la energía que mejor encarna el concepto de libertad. Para liberarme, tengo que tener algo que me está atando. O sea, digamos, liberarse es un término reactivo. Es en relación a algo, a una carga. Si no hay carga, tampoco hay libertad. Entonces, ahora mismo que Saturno está en Acuario, es el momento de liberarse de todo tipo de ataduras. Por eso muchas personas están cambiando de amistades,
cerrando etapas, cerrando todo tipo de cuestiones. Y también, tanto Acuario como Piscis, que son los signos de los cuales Saturno y Júpiter van a pasar los próximos meses, Saturno años y Júpiter unos cuantos meses más, nos están hablando de términos y de temas que son de carácter más universal. O sea, mientras los planetas están en los primeros signos, trabajamos temas más personales, temas como la asertividad, la agresividad, la adaptación, pero ahora ya estamos en los temas universales. Por eso la apertura de conciencia nos habla de qué ha pasado a nivel mundial. Lo que ha pasado a nivel mundial nos condiciona todo lo demás, porque ya entramos en una fase donde lo importante está en lo colectivo. Y entendido también cómo lo colectivo afecta a lo individual y cómo lo individual afecta a lo colectivo. Lo colectivo e individual es lo que hemos hablado al principio de las palabras. Tú crees que eres libre dentro de tu pensamiento y estás completamente condicionado, e incluso palabras que podían tener una connotación neutra para ti, tienes inconscientemente agregados significados negativos que te están saboteando. Tú das una orden con toda tu buena intención y, sin embargo, todos tus paradigmas dicen lo contrario a aquello que tú conscientemente quieres dirigir. Hasta que no te das cuenta de eso, no entiendes por qué se sabotean sistemáticamente todas las órdenes y directrices que tú conscientemente das a tu realidad. Entonces, claro, ahora astrológicamente venimos a depurar todos esos conceptos, a desprogramarnos. Esto, de hecho, la desprogramación principal se hacía en 2020. Ahora venimos a una liberación un poco más profunda y también a un inicio de la conexión entre humanos. Venimos a conectarnos los despiertos, los disidentes, los que estamos en la resistencia. Tenemos que empezar a crear nuestra propia estructura, viendo que la otra nos ha dejado completamente desamparados y ya directamente somos los enemigos. Dado que ya somos los enemigos, no podemos confiar más en el sistema si es que algún día confiamos, pero bueno, podríamos quedarnos relajados y sin estar en una actitud demasiado pugilística y defensiva respecto a ellos. Ahora ya no podemos relajarnos respecto a ellos y toca defenderse, enfrentarse, organizarse y generar una alternativa. Y cuando llegue la energía de Júpiter en Piscis, que ha retrogradado y volverá otra vez 2022, y la de Saturno en Piscis, tocará ya la conexión directa con la fuente. Tocarán temas mucho más espirituales. Ahora estamos en una banda energética mucho más intelectual, por eso incidimos en las palabras y demás. Pero después ya tocará la conexión energética directa, ya sin intermediarios y sin hostias, sin palabras y sin mierdas. Iremos directamente a conectar con la fuente. Iremos directamente a conectar con mundos energéticos que a lo mejor ni siquiera podemos llegar a comprender, descifrar o explicar, pero es igual, la experiencia será absolutamente real. O sea que ahora que ya nos han echado de la tribu, como decíamos antes, bueno, podemos armar nuestra propia tribu, ¿no? Y dirigirnos hacia esa nueva vida. Y dime, Robert, además de la astrología, ¿tú ves, digamos, o cómo interpretas otras cosas que aparecen, por ejemplo, como los círculos de las cosechas? O sea, esas aparentemente como señales, ¿no?, que estamos recibiendo los humanos. ¿Crees que todo esto está conectado? O, por ejemplo, ¿tiene eso una conexión? ¿Has visto tú los círculos? O sea, ¿tienen algún significado astrológico? No sé si astrológico, pero sí que deben estar, no los he analizado muy profundamente, pero cualquier tipo de simbología que se nos da dentro de la Tierra, dentro del planeta, de forma física, es un fractal, es un arquetipo, o sea, tiene un mensaje. Al igual que los mensajes que recibimos, los sueños son señales y mensajes que actúan como catalizadores energéticos. Entonces, cada uno de esos círculos nos está dando como una prueba, es como una señal del reloj. Lo mismo cuando la persona ve el 11 todo el día, o el 22, o el 33, o cualquier número, lo va repitiendo constantemente. Es una manera de decir, estamos aquí y estamos en esta hora. Lo mismo cuando miramos el cielo, nos está diciendo en qué hora estamos, en qué hora del universo. Y son pequeñas señales, como si estuviéramos en una carrera de estas de los Juegos Olímpicos de atletismo y sonara la campanita diciendo, quedan 2 vueltas, queda una vuelta. Pues eso es parecido. Son señales que nos están avisando del tiempo que nos queda y del tiempo en el que estamos. Al igual que tenemos señales físicas como lo que sucede a los árboles en las diferentes estaciones, ¿no? Cuando crece la hierba o crecen los árboles, o cuando empiezan a caerse las hojas, o cuando empiezan a florecer. Entonces son señales del clima que tenemos, el clima físico, pero también está el clima arquetípico energético. Entonces todas esas señales o sincronicidades nos están diciendo en qué clima estoy. Y hay un clima global y un clima particular. Por eso las señales no son las mismas para todos, e incluso una misma señal no significa lo mismo para un individuo que para otro, porque lo tenemos codificado de manera distinta.
Por eso al principio hablamos de esa reprogramación personal. ¿Qué significa para mí, por ejemplo, un símbolo de un círculo? A una persona mejor el círculo le recuerda algo positivo, algo de regazo y tranquilidad, y a otro algo asfixiante. Entonces, mismo símbolo tiene connotaciones distintas para cada persona. A lo mejor una persona ve una chica joven y dice, oh, qué chica más guapa, y otro piensa, una rival. Entonces, esa misma energía es diferente. ¿Según qué? Según tú, según tus expectativas, tu objetivo, tu misión, ese mismo símbolo puede significar algo muy distinto. Bueno. Eres una enciclopedia de aclararnos temas, Robert, me encanta. Voy a mirar acá mis apuntes a ver si no me olvido nada de lo que te quería preguntar. Bueno, sí, la última preguntita. En este proceso, ¿no? Que bueno, empezamos la charla diciendo, vamos al empoderamiento personal, vamos a sacar nuestras propias verdades, a redefinir esas palabras, a todo. Por otro lado, nos estamos como juntando en comunidad para justamente los que pensamos que otra forma es posible, ¿no? Pero interiormente, ¿sientes que, digamos, los próximos tiempos van a ser más en soledad o más en grupo? O sea, bueno, a ver, la dejo ahí a la pregunta, después la extiendo. Vale, perfecto, está muy bien. Va por fases. Esto es un encadenamiento y va por fases. La primera parte, la primera etapa es solitaria. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ejercicios energéticos que vamos a realizar o que tenemos que ir haciendo para adiestrarnos se hacen en soledad. O sea, necesito cierto tiempo de introspección para poder adiestrar mi atención para realizar según qué ejercicios. Si estoy en interacción permanente, estoy desviándome hacia afuera. Sí que en algún contexto grupal, momentáneamente, se puede hacer un ejercicio que ayude en grupo, pero por lo general, para no enfrentarte al miedo, al rechazo, al ridículo y demás, esto se tiene que hacer individualmente. Además de que para llegar a ciertos niveles de introspección es mucho mejor hacerlo solo. Para hacer toda esa transición, la primera fase es inevitablemente solitaria, porque tiene que hacerse uno mismo con uno mismo. Sin eso es imposible luego llegar a determinados niveles. Luego, esto que se hace, esto que se genera internamente, tiene que empezar a compartirse internamente con otras personas. ¿Con quién? Con las personas cercanas, con las personas afines, de una manera despreocupada. O con el conocimiento que he ido adquiriendo, empiezo a ayudar a sanar a otras personas. ¿A quiénes? A los que tengan más a mano, a aquellos que me resulten más fáciles. Después, y esto sigue creciendo, tengo que empezar a interactuar con otros individuos ya desde un nivel mucho más especializado. Entonces ya me puedo empezar a enfrentar a problemas más grandes porque tengo un nivel de conocimiento mucho más extenso. A partir de que yo empiezo a ayudar a sanar a otras personas, a inspirarles con mi presencia, con mis consejos y demás, yo voy adquiriendo de manera natural una sabiduría, una casuística, una estadística, donde voy acumulando y agregando todo eso que sé. Y al final, cuando tengo esa estadística, esa casuística, puedo empezar a influir al mundo. Ahí empiezo a relacionarme con los demás a gran escala, de igual a igual, con aquellos que ya han hecho ese proceso de individualización. Básicamente te he explicado la astrología desde la casa 1 hasta la casa 12 de manera resumida. Pero realmente es eso. Entonces, ahora estamos en una fase donde toca hacer ese trabajo a súper gran escala para llegar a la 11 y a la 12, que son las casas en las que compartimos con los demás, pero ya no desde la carencia, ya no desde la curiosidad, sino desde el recorrido que hemos hecho, desde ser humanos completos o productos completos. No significa que no haya cosas por pulir, pero al menos ya hemos hecho el recorrido de individualización básico. Entonces lo que queda son alcanzar las maestrías, alcanzar las especializaciones, pero por lo menos el ABC tiene que estar hecho. Nos encontramos que hay un 90% de las personas que no tienen el ABC ni lo van a tener. Y ese es el problema, que no podemos esperarles más. Ya se ha acabado su tiempo, han tenido suficientes oportunidades, entonces podemos tener, insisto, una muy buena relación con ellos, pero ya no podemos esperarles más a que hagan el trabajo personal, porque ni están ni se les espera. El resto nos queda mucho trabajo por hacer, pero es la parte más divertida, es lo mejor, porque ahora es cuando vamos a empezar a cosechar todos los logros de todo lo que hemos invertido. Es un momento en el cual, por poco que hagamos, obtendremos resultados. Por eso es lo más gratificante y por eso quieren frenarnos esos cabrones todo lo que puedan. Porque cada vez nuestro poder se va incrementando más y eso, por supuesto, les asusta. De ahí que es el momento más dulce y de ahí tanta presión
tanta prisa, tanta amenaza y tanta historia y tanta descalificación hacia todo aquello que se salga de su relato oficial. Hoy leía una noticia de un colegio de médicos que estaba indignadísimo porque un paciente se había querido curar con una terapia de estas de ozono y el juez le había dado la razón, que ese señor se podía curar con ozono. ¡Oh! Y fueron todos indignadísimos, que cómo puede ser que con una pseudoterapia se esté curando. Y digo, ¿pero tú qué quieres, que el paciente se sane o que siga las reglas de la farmacia? Ahí está el tema. ¿Qué quieres? ¿Ser feliz o tener razón? ¿No es cierto? Eso es lo mismo, Bueno, ¿qué quieres? ¿Sanarte o estar de acuerdo con la ciencia? Digo, mira, yo quiero morirme de acuerdo a los parámetros de la ciencia. Prefiero morirme de acuerdo a los parámetros de la ciencia que no, bueno, la ciencia oficial, vamos. sí, claro, claro. O sea, Bueno, es un Robert, absurdo, pero ahí está ese punto. Vale, dime. me encanta, ¿no? Me encanta que estamos como cerrando la charla con esto, ¿no? Bueno, por un lado, los que nos escuchan, saber que aparentemente ya tenemos el ticket, ¿no? Nosotros ya tenemos el ticket para el tren. El que no lo obtuvo, no lo obtuvo, pero estamos en el camino. Y por otro, no tener miedo a ese proceso en soledad, porque me llegan muchos mensajes, sí, pero me siento solo, me siento aislado, me siento... Bueno, no tener miedo, ¿no? Entregarnos a ese proceso de crecimiento en soledad que es el que nos va a hacer que cuando nos encontremos, como tú decías, ahí podamos potenciar y compartir, porque bueno, por un lado hay muchas personas que están, ¿no? Siguiendo videos, como te siguen a ti, como que tienen esa necesidad, pero a lo mejor yo siento que todavía no tienen esa confianza, por eso quería hacer esta charla, ¿no? Para decir, bueno, está muy bien, veamos todos los videos y todas las charlas, pero asumamos nosotros nuestro poder, ¿no? Empecemos a tener ese ticket para el tren y subámonos al tren, ¿no? Con esa seguridad y esa confianza. Matemos a ese ladrón que nos roba la confianza adentro. Así que bueno, me encanta, estoy súper agradecida, estoy emocionada, pero además de, bueno, de que me encanta todo lo que nos has compartido, quiero que, no sé, que cierres porque ya te digo, para mí fue una sorpresa el Robert que conocí con tanto sentido del humor, con tanta alegría que nos hizo llorar de la risa hablando de, bueno, justamente de cómo tomar nuestro poder desde ese humor. Así que si quieres cerrar con algo, un consejo para que todos se rían de sí mismos o puedan, no sé, tomar esa evolución desde la alegría, te doy la palabra. Mira, sobre todo vamos a eliminar la pomposidad, la ampulosidad que se le da siempre a todo lo esotérico y lo espiritual. No necesito de una ritualística sagrada de ponerme en trance para poder conectar con los mundos sutiles. Puedo llegar a hablar con cualquier entidad aquí y ahora, sin intermediarios, en un lenguaje coloquial e informal. Oye, Rafa, el arcángel, échame una mano, venga, que tengo un problemita aquí con tal que no me acepta la tarjeta de crédito, coño, que ahora se ponen con el límite de tarjeta, ¿qué mierdas es esto? Esto es algo que podemos ir haciendo, que podemos ir integrando. Y lo mismo si vamos a las tardes, digo, ¡ay, señor arcángel, puede venir aquí! Digo, no, ven para aquí, coño, joder, que tengo prisa, que quiero hacer 4 cosas. Que aquí me cobran casi como los SMS por caracteres. O sea, que... Porque va rápido. Prisa, habla rápido, hombre, no me empieces a contar aquí la historia desde el inicio de los tiempos. Que te he preguntado algo muy concreto, 2022, dame un tip, punto. Ya está. Pues lo mismo, aprendamos a hablar con maestros ascendidos, con desencarnados, con quien nos dé la gana, de una manera directa e informal. No intentemos decirle al otro, ay, lo que te voy a contar es, a lo mejor te choca y no sé cuánto. Digo, no trates al otro como si fuera imbécil. No trates al otro como si fuera gilipollas. Tú le dices lo que piensas y si lo rechaza o lo acepta ya es cosa suya. Trata a los demás como adultos, trata a los demás como personas adultas y sobre todo, trátate a ti como si fueras un adulto, no como si fueras un niño. Y eso significa, empieza a creerte tus propias historias. Y cuando digo empieza a creértelas, cuando entres en tu mundo interno, dale validez a aquello que estés viendo. Sigue tirando el hilo de manera inteligente. Tómatelo a broma, tómatelo a guasa, disfruta del proceso. Y luego ya veremos qué verdades universales extraes de allí. No intentes aplicarlo todo afuera, no intentes pontificar con todo, simplemente busca aquello que te sirva para ti. Habrá un momento, como hemos dicho, que eso podrá empezar a compartirse. Pero hasta que llegues a ese punto, disfruta del proceso íntimamente contigo mismo, porque es la mejor manera. Sobre todo con esa informalidad, de esa manera coloquial, sin pomposidad, sin grandilocuencia, porque no es en absoluto necesario.
Eso es lo que les encanta a las logias de los oscuros. Mucho ritual, mucha pomposidad, muchos efectos especiales, mucha mierda de simbología barata e inconsciente para manipularte. Pero realmente las cosas en el mundo espiritual son muy sencillas y muy directas. Una espiritualidad alegre y desacartonada. Nos quedamos con eso, Robert. Gracias, querido. Muchísimas gracias. Gracias en nombre de todos y gracias por inspirarnos a seguir y seguir. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Chao. Si este video te ha gustado, recuerda darnos un like. Suscríbete al canal y dale a la campanita para estar al tanto de nuestras novedades.